Sublime gracia del Señor. Vamos ahora a iniciar la predicación de esta mañana. ¿Cuál es el tema que estamos estudiando? La ley del monte. No, esa es una canción de Vicente. El sermón del monte. El sermón del monte. Estamos en las bienaventuranzas. Les invito a que busquemos Mateo 5. Vamos a leer los versículos 3 al 6. Mateo 5, versículos 3 al 6. Cuando lo tengan, pueden decir amén. Amén. Mateo 5, versículos 3 al 6. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, que disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra viva, Señor, es nuestro espejo y nos va a mostrar hoy, Señor, nuestra condición delante de ti. Yo te pido que por amor de tu pueblo seas tu, Señor, mostrándonos nuestro pecado y mostrándonos, Señor, cómo aplicar este mensaje a nuestras vidas de manera que podamos corregir lo deficiente y caminar, Señor, junto a ti en santidad, amado Rey. Que seas tú llevándonos de la mano, que seas tu Padre Celestial, a través de tu Santo Espíritu, edificando a tu iglesia, Señor. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, venimos estudiando las bienaventuranzas, ¿cierto? No es un secreto. Ahora bien, ¿las bienaventuranzas qué son? ¿Son un mapa o son un espejo? Bueno, ya lo dije en la oración, dañé la introducción, no mentira. Las bienaventuranzas no son un mapa, es decir, no son... ¿Para qué usamos los mapas? Los mapas se usan para saber cómo llegar a qué, a un destino o encontrar el tesoro, ¿no? Yo sé que hay un tesoro y para llegar a él uso ¿qué? Un mapa. O necesito una dirección, necesito llegar de un punto A a un punto B, no conozco la ciudad, y entonces hay personas que utilizan Google Maps para ubicarse, ¿cierto? Siguen el mapa. El mapa me enseña cómo llegar al destino. Pero las bienaventuranzas no son un mapa. Ellas no me van a enseñar cómo ser salvo. Ellas no me van a enseñar a mí cómo voy a pasar de la muerte a la vida. De ninguna manera. Las bienaventuranzas son un espejo para que yo me mire en ese espejo y vea mi condición delante de Dios. Estoy obedeciendo. Estas bienaventuranzas están hablando de mí. Soy hijo de Dios. Mi vida no se conforma a estas bienaventuranzas, pues no soy hijo de Dios. Eso es lo que están haciendo estas bienaventuranzas. ¿Eres pobre en espíritu? Eres hijo de Dios. Ellas no me dicen cómo ser pobre en espíritu. ¿Has llorado por tu pecado? Eres hijo de Dios. ¿Eres manso, humilde? ¿Reconoces que sin Cristo eres nada? Eres hijo de Dios. Si no, si la respuesta a estas tres preguntas es no, entonces tú no eres hijo de Dios, necesitas nacer de nuevo. Ahora bien, la Biblia sí nos indica cómo puedo yo ser hijo de Dios. Cree en el Señor Jesucristo. Cuando el carcelero preguntó, ¿qué haré para ser salvo? La respuesta fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Cómo hago para ser salvo? Las bienaventuranzas, no. Para ser salvo debo creer en Cristo, debo pedir perdón, arrepentirme de mis pecados. Ahora bien, estas bienaventuranzas describen
el carácter de los hijos de Dios. Los hijos de Dios son los ciudadanos del reino de los cielos. Recuerden que al iniciar esta serie dijimos que las bienaventuranzas o el sermón del monte, perdón, es la constitución del reino de los cielos, ¿sí? ¿Cómo deben vivir los ciudadanos del reino? Y estas bienaventuranzas nos dicen en primer lugar que los ciudadanos del reino se caracterizan porque son pobres en espíritu. Y al iniciar esta serie también dijimos que las bienaventuranzas son como una cadena que cada eslabón depende del anterior. Primero, yo tengo que ser consciente de mi miseria espiritual, ¿cierto? Decíamos que esa primera bienaventuranza es la base de todas las otras porque corresponde, es la consecuencia a la obra del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo obra en una persona y ésta se convierte, se da cuenta de su ¿qué? Miseria espiritual. Y como consecuencia de su miseria espiritual, a partir de allí, toda su vida va a ser consciente de que necesita del Señor. No hay tal cosa como un arrepentimiento aislado. Me arrepentí y ya, no. Yo me arrepiento de mis pecados, Dios me hace su hijo y de ahora en adelante seguiré viviendo arrepentido delante de Dios. Algunos hablan de una fe arrepentida o de un arrepentimiento creyente. Y el que es pobre en espíritu llora su pecado, lamenta, ¿sí? Es como una persona que no tiene que comer. ¿Qué hace? Llora su miseria, ¿cierto? Nadie está contento porque la alacena esté vacía. Llora, se siente mal por su pobreza, por su miseria. El pobre en espíritu llora su miseria espiritual, llora por su pecado. Y como sabe quién es él delante de un Dios santo, no hay orgullo en él, no defiende su causa, no hay soberbia, no hay un alto concepto de él, porque entiende que es un mendigo delante de Dios, que es una mano extendida que depende de la misericordia del Señor. El manso, el humilde de corazón. Pero estas bienaventuranzas, las tres primeras son pasivas, es decir, son la obra de Dios en el corazón del hombre. Son una consecuencia de lo que el Espíritu Santo de Dios hace en el corazón del hombre. El hombre oye la palabra de Dios, el Espíritu Santo obra en él, ahora esa persona se da cuenta de su condición de pobreza espiritual, llora su pecado, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo obra en él y también ahora tiene un concepto realista de quién es él. Son pasivas, o sea, él recibe por la obra del Espíritu Santo. Pero esta cuarta bienaventuranza ya es activa, es decir, ahora el hombre responde. Es una respuesta del hombre que se ha arrepentido de sus pecados. ¿Cómo responde el hombre? Es algo que yo debo hacer ahora. No solamente debo hacer, debo desear hacerlo. Algo que yo debo anhelar y que debo ir en busca de ello. Y la cuarta bienaventuranza dice, los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces el título de la predicación de hoy es Bienaventurados los hambrientos. ¿Hambrientos de qué? Bueno, de comida no, vamos a ver de qué. Bienaventurados los hambrientos. Vamos a ver 4 puntos. En primer lugar, vamos a ver lo que el hombre desea. ¿Cuál es el deseo del hombre por naturaleza? En segundo lugar, vamos a ver lo que no es la justicia. Lo que no es la justicia. Jesús dice aquí, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bueno, ¿cuál es esa justicia? En primer lugar, vamos a ver qué o cuál no es la justicia. O sea, de qué es lo que Jesús no está hablando. En tercer lugar, vamos a ver de qué es lo que Jesús está hablando, qué es la verdadera justicia o cuál es la justicia de la que Cristo nos está hablando. Y en cuarto y último lugar, unas aplicaciones prácticas. Entonces vamos a comenzar por el principio. En primer lugar, lo que el hombre desea. ¿A qué vinimos al mundo? A ser felices, ¿sí o no? Y comer perdices.
Bueno, por lo menos eso es lo que todo el mundo anhela. ¿Cuántos de los que están aquí desean ser felices? Nadie. Ah, bueno. Entonces, apague y vámonos. No. Todo el hombre del mundo desea ser feliz. Todo el mundo. De hecho, según el hombre, según el mundo, ese es el fin que debemos perseguir, ser felices en esta vida. O eso no es lo que, detrás de ese propósito, no es que están todos nuestros planes, proyectos, trabajos, ser felices. Yo voy a ser feliz cuando tenga dinero, yo voy a ser feliz cuando tenga una casa, yo voy a ser feliz cuando me case. Y algunos cuando se casan son infelices, y otros dicen, yo voy a ser feliz cuando me divorcie, yo voy a ser feliz cuando viaje, cuando me vaya de vacaciones, voy a ser feliz cuando me pensione, ¿cierto? Yo voy a ser feliz en el mundo, dándole rienda suelta a mis placeres. Eso es lo que proclama la filosofía mundana, ¿no? O antropocéntrica. Tienes que ser feliz. Todo el mundo anhela ser feliz. Esa es la raíz de todo acto y ambición, ser felices. Todo está destinado a la felicidad. Hay una película que se llama En busca de la felicidad. Y el eslogan de hoy, ¿cuál es? No importa, lo que importa es que seas feliz. ¿Eso te hace feliz? Hazlo. Parece el hedonismo griego. Los griegos hedonistas decían que si te proporciona placer, hazlo, no importa. Hoy estamos en esa misma situación. Entonces un hombre adulto dice, me gustan los niños, y dice el mundo, hazlo, te hace feliz, hazlo. Otro dice, yo quiero ser un perro, hazlo, te hace feliz, hazlo. Un hombre dice, a mí me gustan los hombres, hazlo, te hace feliz, hazlo, no importa. Y los gobiernos comunistas dicen, a mí me hace feliz robar, hazlo, hay que quitarle al rico y darle al pobre, hazlo. Esa es la proclama del mundo, el principio del mundo. Pero ¿cuál es la tragedia del mundo? Que aunque el hombre busca la felicidad con todas las fuerzas de su ser, nunca la encuentra. Parece incapaz de hallar la felicidad. Nunca la encuentra. Y eso es lo que nos recuerda el mundo. El mundo con sus labios dice, debemos buscar la felicidad. Pero en la realidad vemos que el mundo no encuentra la felicidad. No hay felicidad. O si no, miremos cómo está la sociedad en la que vivimos. Nunca en la historia se había presentado un desarrollo tecnológico en las comunicaciones como lo vemos hoy. Una facilidad para comunicarse, para acceder al conocimiento, para adquirir cosas incluso. Antes una persona iba a comprar una moto y tenía que matarse trabajando para comprarla. Hoy va y la saca a crédito. Antes una persona iba a comprar un teléfono y tenía que matarse trabajando para comprarlo. Hoy va y lo saca con Sistecrédito, sin un peso en el bolsillo. Pero la gente no es feliz. Tienen el teléfono, lo usan un mes y ya quieren otro. Ya el teléfono ya no los hace felices. Tienen una moto, la usan un año y la venden para comprarse la misma moto, pero el modelo actualizado, modelo 2024, y la que vendió 2023. Pero ya no me hace feliz. Ahora quiero la misma moto, pero 0 kilómetros. Eso es lo que nos muestra el mundo. Hombres que buscan el placer y terminan suicidándose. Sean los gustos que quieran. ¿Y cuál es su fin? ¿Felicidad? No, se suicidan, caen en las drogas, en el alcoholismo. ¿Por qué? ¿Por qué no encontramos la felicidad? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, lo que ocurre es que el ser humano tiene hambre, contrario a lo que dice Jesús en nuestro texto, tiene hambre y sed de bienaventuranza o de felicidad. Jesús nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia.
Y el hombre dice, no, yo tengo hambre y sed, pero de felicidad. Quiero ser feliz. Consideran que la felicidad es lo único que hay que desear en esta vida, el único propósito. Y por eso siempre fracasan en conseguirla. Según la palabra de Dios, la felicidad no es un fin en sí mismo. La felicidad no es una meta a la que yo tengo que llegar. Según la Biblia, la felicidad es un resultado. Es un producto. ¿De qué? De tener hambre y sed de justicia. La Biblia me dice a mí que yo debo primero tener hambre y sed de justicia y eso me hará feliz. El mundo dice, no, yo quiero ser feliz. ¿Qué dice la palabra de Dios en Proverbios 30:15, parte A? Proverbios 30:15, parte A, o sea, la primera parte. La sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame. ¿Cómo son las sanguijuelas? Las sanguijuelas chupan sangre, pero nunca se cansan de chupar sangre. Chupan y quieren más, y chupan y quieren más. Cuando una persona es una carga, uno dice, uy, pero es que no hace sino chuparme la sangre, ¿sí o no? Parece una sanguijuela. Nunca se cansan. Eclesiastés 1:8. Eclesiastés 1:8. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. El escritor dice en Eclesiastés que nuestro ojo no tiene llenadero. Queremos más, y más, y más, y cada vez más. Hambre de experiencia. Yo quiero saber qué es eso. Lo experimento y nuestro cuerpo tiene la facultad de adaptarse. Entonces ya lo que antes para mí era una novedad, ahora me aburre, ahora quiero más. Entonces consumo droga, pruebo la droga, uy, me gustó. Vamos a seguir probando porque me gustó, me hace feliz. Pero resulta que esa dosis al pasar del tiempo ya no me hace feliz, necesito más o necesito una droga más fuerte y así con el alcohol y con todos los vicios y placeres que el mundo nos ofrece. Me cansé de las mujeres, he tenido todas las mujeres que he querido, ahora quiero experimentar algo que me haga más feliz, entonces ahora voy a experimentar con hombres. El ojo nunca se sacia de ver, ni el oído de oír. Este es el caso de los incrédulos, obviamente, ¿no? Acá no estamos hablando de creyentes, pero lamentablemente también es el caso de muchas personas que están en las iglesias sin ser creyentes. El mundo busca la felicidad, está obsesionado con los placeres, allí enfoca todo su trabajo, pero no solamente enfoca su trabajo, sino todas las diversiones están enfocadas aquí a entretener y a hacerme feliz. Por eso las iglesias donde no se predica el evangelio están enfocadas en hacer a la gente ¿qué? Feliz, que se diviertan, en transmitir un gozo artificial, que la gente se sienta bien, pero no es el gozo de Dios, es un gozo fabricado. Hay que hacer sentir bien a las personas. Ya vuelvo y lo repito, eso es el mundo, las personas que no creen en Dios. Vamos a usar una ilustración. Hay una persona que tiene una enfermedad dolorosa, un cáncer, ¿cierto? La persona tiene cáncer. El cáncer duele, ¿sí? Ya cuando está avanzado, la persona comienza a sentir las consecuencias de la propagación del cáncer, dolor. Entonces la persona va al médico. Y el médico lo que le da es ¿qué? Calmantes para el dolor. El médico le da pastillas que apacigüen su dolor, analgésicos. No trata la enfermedad. ¿Y qué pensamos nosotros? Ese médico es malo. Solo te manda analgésicos, solo te manda pastillas para calmar el dolor, solo trata los síntomas. Le hacen exámenes a la persona y todos los exámenes apuntan a que la persona tiene cáncer y que está avanzando. Y el médico lo único que hace es darle pastillitas para el dolor. ¿Qué pensaríamos de ese doctor?
es una mala persona, que está poniendo en peligro la vida del paciente por su negligencia. Una mala práctica médica, deberíamos denunciarlo. Aun cuando el paciente no sienta dolor, porque también hay enfermedades asintomáticas, ¿cierto? ¿Cierto? El cáncer al comienzo no duele. Hay problemas cardiovasculares que son asintomáticos. La persona se da cuenta ya cuando se está muriendo. Así no sienta los síntomas, hay un problema allí. Hay una enfermedad allí. La labor del médico, que es atacar la causa de la enfermedad desde la raíz. Si es un tumor, hay que extraerlo. No hay que dejarlo allí, darle pastillitas. Pero eso es lo que hace el mundo. Y tristemente también muchas iglesias cristianas. ¿Qué se hace en el mundo? ¿Tienes un problema? Bueno, hay diversión. Vamos a pasarla bueno, ¿cierto? ¿Estás preocupado? ¿Estás enfermo? ¿Te estás muriendo? Tienes que distraerte. Vamos al centro comercial, vamos a los juegos, vamos a la discoteca, vamos a donde las chicas cariñosas, ¿sí? Las exóticas, dice alguien por allí. Disfruta de la vida, viaja, tienes que viajar. ¿Ustedes creen que eso solucionaría el cáncer de la persona? Que el médico, en lugar de decirle, tienes que tratarte, tienes que operarte, le dijera, vete de vacaciones. Doctor, pero la biopsia indica que tengo cáncer y está avanzado. No, vete de vacaciones. Tómate unas cervezas, búscate otra mujer, disfruta de la vida, ve a cine. Necesitas distraerte, necesitas relajarte. Esa es una desgracia. El mundo ofrece cosas que no pueden hacernos felices, que no pueden tratar la enfermedad del hombre, que es el pecado. Pero lamentablemente en las iglesias cristianas también se hace lo mismo. Muchas personas vienen a las congregaciones esperando encontrar en el evangelio algo que los haga felices. Esperando encontrar en el evangelio sentirse bien consigo mismo. Mire, yo fui a esa iglesia y lo que me dieron fue piedra. Me dijeron que era un pecador, me dijeron que estoy muerto espiritualmente, me dijeron que necesito arrepentirme de mis pecados. Es que allá se creen más buenos que los demás. Yo por allá no vuelvo, porque yo pensé que en la iglesia iba a encontrar era felicidad. Yo pensé que yendo a la iglesia me iba a sentir bien. Y no. Otros llegan a la iglesia y para sentirse bien empiezan a involucrarse en una cantidad de actividades y quieren hacer aquí, quieren hacer allá, quieren andar de culto en culto, de convención en convención, todo lo que haya que hacer para callar la conciencia. No hay arrepentimiento en estas personas, por lo tanto quieren parecer cristianos. Y hay líderes que lo que hacen es maquillarlos, como se maquillan a los muertos. Cuando la persona muere, por ejemplo, murió en un accidente de tránsito, ¡pum! Y eso quedó molido. En la funeraria lo arreglan para que quede como una porcelana, no le pasó nada. Maquilló al muerto, parece vivo, pero está muerto. Hay congregaciones y hay predicadores que lo que hacen es maquillar a los muertos. No le dicen a las personas, tienes que arrepentirte. No le dicen cuando una persona no está viviendo conforme a la palabra de Dios, en lugar de confrontarlo con su pecado, lo que hacen es decirle, bueno, no, mira, lo que pasa es que tú tienes que comportarte como un creyente. No es que no es problema de ética, no es problema de comportamiento, es un problema de naturaleza. ¿Por qué no me comporto como creyente? Porque no eres creyente. No eres creyente. No, pero tú tienes que comportarte como creyente. Acuérdate que cuando niño a ti te llevaban a la escuela dominical. No, tú tienes que arrepentirte de tu pecado. Tienes que convertirte. Y con una nueva naturaleza ahora podrás
ser lo que Dios quiere que tú seas. Ahora tendrás hambre y sed de justicia. No hambre y sed de placeres, no hambre y sed de las cosas de este mundo, no hambre y sed de ser feliz. Es que mi iglesia no me hace feliz. No, la iglesia no está para eso. La iglesia está para que tú crezcas y te conformes a la imagen de Jesucristo. Y eso no es fácil. Hay que pagar un precio. El Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí, sea feliz. No, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Y qué es tomar la cruz? Morir. Hay personas que no vienen el domingo al culto porque se trasnocharon. Pues no quieren morir, porque quieren es quedarse durmiendo. Hay otros que nos acostamos el sábado a la 1 de la mañana y venimos al culto. Y uno podrá alegar, no, pero es que me acosté tarde. Pero morimos a nosotros mismos. Mi cuerpo me pide descansar y yo digo, no, yo necesito es al Señor. Morimos a nosotros mismos. Eso es lo que cuesta seguir a Cristo. Pero es cuestión de naturaleza, no es cuestión de parecer. Como dice Shakespeare en su obra Hamlet, ser o no ser, he ahí la cuestión. Esa es la cuestión. ¿Soy cristiano? Me comporto como cristiano. ¿No soy cristiano? No me comporto como cristiano. No, pero es que yo no me comporto como cristiano, es que allá ponen la vara muy alta. No, es que tú no has nacido de nuevo. Por eso no te puedes comportar como el Señor demanda en su palabra. Y hay personas que ante eso lo que hacen es darle analgésicos espirituales. No, pues mira, tienes que venir al culto de oración, tienes que pedirle a Dios que te ayude. No, tienes que pedirle a Dios que te perdone tus pecados y que te haga una nueva criatura. Porque Dios no es el médico de analgésicos. Él va a destruir el tumor cancerígeno que hay en ti, que se llama pecado. Por eso tú no anhelas la iglesia, por eso tú no deseas la palabra, por eso para ti hay cosas más importantes que Dios, porque no has nacido de nuevo. Si yo tengo un marrano y le pongo en un plato más agua y en otro plato sucaritas con leche, él va a comer la más agua. No, Pepa, no te estás comportando como un gato. Ven, y lo agarro y lo meto de trompa en el plato de sucaritas con leche. Mira, ¿sí ve? Eres un gato. No, eres un marrano. Te comportas como marrano, eres marrano. Te comportas como la gente del mundo, eres del mundo. Y por eso no encuentras la felicidad, porque tu naturaleza caída no te permite anhelar la justicia de Dios. El creyente verdadero tiene hambre y sed de justicia. La semana entrante vamos a explicar qué es eso. Hoy no lo vamos a explicar. La semana entrante explicamos qué es tener hambre y sed de justicia. ¿Qué es lo que enseña la psicología moderna? Bueno, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, que le ha hecho tanto daño a la iglesia y al cristianismo, él nos enseña que el problema del hombre no radica en él. El problema del hombre no radica en él, radica en el medio ambiente, el superego. Es el superego. O sea, tú tienes deseos, tú tienes pasiones, tú tienes una naturaleza, tú deseas cosas, así sean pecaminosas. El problema es que afuera hay una sociedad llena de reglas, hay un estándar moral que lo impusieron. Y eso te oprime, no te permite ser lo que tú quieres ser. Entonces, según la psicología, ¿qué debo hacer yo? Ser lo que yo quiera hacer. Llevamos a un niño al psicólogo, el niño dice, porque por ahí escucho en el colegio, es que yo quiero ser mujer. Lo llevamos al psicólogo y el psicólogo le va a decir, hay que dejarlo.
Lo que pasa es que los roles de género nos los impuso la sociedad. El heteropatriarcado nos impuso eso. Pero él quiere ser mujer. ¿Cuántos años tiene? Tiene 5 años. Hay que dejarlo. Claro, no lo dejan votar, no lo dejan trabajar, pero sí lo dejan decidir sobre su inclinación sexual, incluso mutilarse u operarse. Hay que dejarlo, que sea feliz. Haga lo que le resulte en felicidad, que lo haga. Eso es lo que enseña el mundo, lo que enseña la psicología. Y tristemente se ha metido dentro de la iglesia. Se ha metido en la iglesia. La gente no quiere sufrir por causa de Cristo. La gente no quiere padecer juntamente con Cristo. La gente piensa que la vida cristiana es pasarla bien, andar sollados, bien elegante, chévere, pasarla rico, reírnos a carcajadas. Pero cuando se habla de orar, nadie quiere orar. Cuando se habla de leer la Biblia, estudiar la palabra, nadie quiere hacerlo. Cuando se habla de compartir el evangelio, de vivir en santidad. Porque el mundo nos ha enseñado que no debemos vivir en santidad. Venimos a ser felices. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. Lo que no es la justicia. Ojo que la bienaventuranza es bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Para yo saber ¿qué es tener hambre y sed de justicia? Primero debo saber a qué justicia se estaba refiriendo Jesús. Entonces, en el mundo hoy en día, entre las naciones, los políticos hablan de justicia, ¿no? Y hablan de, por ejemplo, la guerra entre Rusia y Ucrania. Eso es algo injusto. Se violaron tratados internacionales de lado y lado, etcétera, etcétera. No es justo, la gente está sufriendo, hay muertos. Rusia acusa a Ucrania y a la OTAN, y Ucrania dice, no, es que Rusia es imperialista y nos quiere arrebatar los recursos, eso no es justo, y se habla de justicia. Y de hecho, cada vez que termina una guerra, se firman tratados con leyes y reglas que los países no deberían violar. Cuando un país viola esas leyes o esos tratados, eso es injusto. Y eso está bien, eso está bien, que hayan leyes que reglamenten el comportamiento de las naciones, que incluso regulen nuestro comportamiento como ciudadanos, eso está bien. Ahora bien, ¿eso es lo que habla Jesús acá? No. El evangelio va aún más allá, no se detiene allí, esa no es la justicia de la que está hablando Jesús. Hay personas que hablan con elocuencia de ese tipo de justicia, ¿no? Nuestros líderes mundiales. Estamos trabajando para alcanzar un mundo más justo y equitativo, pero se roban el dinero, consumen drogas, asesinan personas, son infieles a sus esposas. En cada ciudad tienen un hijo diferente, pero hablan de justicia social. Hablan de paz, ¿cierto? La paz total y la gente muriéndose. Y son muy elocuentes, convincentes, tienen un discurso que cualquier persona se lo cree, hablan tan bonito, pero sus vidas no reflejan esa justicia de la que tanto hablan. Para nada, nada más alejado de la realidad. Al evangelio no le interesa esa palabrería barata de los políticos. El evangelio va aún más allá. La justicia tampoco significa una moral alta o una respetabilidad general. No, mire, ese hombre es justo, la gente lo respeta, tiene buena reputación. Exhibe un estándar moral, no roba, no mata, no baila pegado, no toma en Navidad, no se emborracha, ese hombre es una persona justa. No, Jesús no está hablando de esa justicia. Esas son ideas mundanas de justicia. El mundo, la carne, la naturaleza del hombre promueve alcanzar la justicia por nuestros propios medios. ¿Podemos alcanzar un mundo mejor? Sí. ¿Quiénes? Los políticos. Yo puedo ser justo, ser una mejor persona cada día. Por mis propios medios. Y hoy en los programas de televisión se habla de
somos seres de luz. ¿Sí? ¿Han visto? A esos palabreros de los programas de televisión de la mañana. Somos seres de luz. Yo creo en los seres de luz. Yo soy un ser de luz, tú eres un ser de luz. Y tenemos que sacar nuestra luz. Ojalá vinieran aquí a Venezuela para que no faltara la luz. Con tantos seres de luz, pues no habrían cortes de energía. Oseas capítulo 6, versículo 4. Oseas capítulo 6, versículo 4. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Allí la palabra piedad significa justicia. Tu justicia es como la nube de la mañana. Hoy está, dentro de media hora se desvaneció, desapareció. Así es la justicia del hombre, vana, pasajera. Filipenses 3, del 7 al 9. Filipenses 3, del 7 al 9. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo narra su vida como fariseo, cómo él guardaba la ley, cómo él era una persona honorable. Y él dice, para mí eso es basura, porque esa es la vida del fariseo. Su propia justicia, su buena reputación, que la gente hable bien de él, mostrarse como una persona moral. Pero por fuera, porque el Señor los acusó y les dijo, sois sepulcros blanqueados. Por fuera estáis bonitos, pero por dentro estáis llenos de huesos de hombres, de putrefacción. Hay personas que están podridas por dentro, pero parecen creyentes. Hay personas que tienen, su hogar es un desastre, pero predican el evangelio. Exhiben piedad, pero por dentro están muertos. Porque al no arrepentirse de sus pecados, ¿qué otra alternativa le queda al hombre? Aparentar ser creyente, intentar, porque aún no ha sido revelado Cristo en su vida, ganar el cielo por sus buenas obras, por sus méritos, por su propia justicia. Jesús no está hablando de la justicia del hombre, no está hablando de la justicia social, no está hablando de la paz mundial. ¿De qué está hablando Jesús? Tercer punto, ¿qué es la justicia? Tercer punto, ¿qué es la justicia? Y acá pues tenemos que remitirnos a el Sermón del Monte. Cuando Jesús estaba enseñando este mensaje, esta predicación, él estaba rodeado de sus discípulos en primer lugar. Dice la palabra de Dios que sus discípulos, él se subió al monte y se sentaron y vinieron a él sus discípulos. Él se sentó, perdón, porque si los discípulos se sientan ya no pueden caminar. Jesús se sentó y sus discípulos vinieron a él. En primer lugar, este sermón lo oyeron sus discípulos y en segundo lugar lo oyeron la multitud. Pero ellos eran judíos. Cuando Jesús les dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, algo viene a la mente de estas personas, porque ellos conocían la ley de Dios, el Antiguo Testamento. Isaías 46, versículos 12 y 13. Isaías 46, versículos 12 y 13. Oídme duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. ¿Sí? Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión, y mi gloria en Israel. Cuando estas personas oyen a Jesús decir, los que tienen hambre y sed de justicia, vienen a su mente ¿qué? La palabra de Dios, el Antiguo Testamento. ¡Ay, justicia! La justicia es la salvación de Dios. Haré que se acerque mi justicia y mi salvación no se detendrá. Ah, justicia, salvación. Isaías 51, versículos 6 al 8. Isaías 51, versículos 6 al 8. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo
y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Oídme. Aquí habló de qué? De salvación. Está diciendo que Él va a venir a qué? A destruir la tierra, pero su salvación será para siempre y su justicia no perecerá. Salvación. Versículo 7. Oídme los que conocéis justicia. No los moradores de la tierra que van a ser consumidos, los que conocen la justicia. Pueblo en cuyo corazón está mi ley. ¿Qué es conocer la justicia de Dios? Tener la ley de Dios en el corazón. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes, porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano. Pero mi justicia permanecerá perpetuamente, y mi salvación por siglos de siglos. Está hablando de la salvación de Dios por toda la eternidad. Pero antes, en el versículo 7 nos está diciendo, quienes conocen la justicia son aquellos que guardan la ley de Dios, en cuyo corazón está mi ley, dice el Señor. Isaías 56, versículo 1 y 2. Así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo, para los que no les gusta el día del Señor, para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Está hablando de guardar la ley de Dios, porque el día del reposo es un mandamiento del Señor. Entonces, ¿a qué se refirió Jesús cuando dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia? ¿Qué entendió el pueblo? ¿Qué entendieron sus discípulos? Bueno, deberían haber entendido toda la obra de salvación de Dios. Porque los textos que acabamos de leer hablan de salvación, hablan de santificación. Los que conocéis justicias en cuyo corazón está mi ley, santificación, y habla de glorificación porque habla de la salvación cuando el Señor venga a juzgar al mundo. Ellos perecerán, la polilla los comerá como si fueran un vestido, el gusano los comerá como si fueran lana, pero mi justicia permanecerá perpetuamente. Yo os salvaré a vosotros, seréis salvos por los siglos de los siglos. Está hablando de toda la obra de salvación. Justificación, santificación, glorificación. Eso es lo que el pueblo debería haber entendido. Pero especialmente la bienaventuranza, Jesús se está refiriendo no al acto de la justificación cuando un pecador se arrepiente, sino a la consecuencia de haber sido justificado. Porque si bien la palabra de Dios dice que cuando un hombre se arrepiente es justificado de sus pecados, Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios delante de Él, para que nosotros por la imputación, Jesús es muerto como criminal, muere por mis pecados y ahora por su santidad vivo yo para siempre. Por la justicia de Cristo me es imputada a mí, es puesta en mi cuenta y ahora yo tengo vida eterna. Pero el Señor aquí en el Sermón del Monte nos habla en un texto que acabamos de leer en la introducción, Mateo 6, 31 al 33. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces el énfasis de Jesús en el Sermón del Monte no es la justicia para salvación. Si bien es cierto, somos justificados del pecado, Él se enfoca en las consecuencias de esa justicia. ¿Qué es lo que sigue a la justificación por la fe? La santificación. Si tú no estás viviendo en santidad es porque jamás te has arrepentido de tus pecados. Si tú no estás consagrado a Dios es porque nunca has sido justificado del pecado. Porque dice Romanos capítulo 6, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto al pecado, así como Cristo murió y resucitó para vida eterna,
muere con Cristo y resucita para una vida nueva. El que ha muerto al pecado es aquel que ha sido justificado. Entonces Jesús nos habla de las consecuencias de haber sido justificado. ¿Qué es lo que hace una persona que se ha arrepentido de su pecado, que tiene una vida nueva en Cristo? Tiene hambre, no de irse a almorzar tan pronto termine el culto. Si te vi no me acuerdo, no, hambre y sed de justicia. Soy justificado. Ahora, ¿qué anhelo yo? Vivir como me venga en gana, vivir en pecado, ser un hipócrita, que vengo al culto el domingo y después cuando termina el culto salgo y hago hasta para vender, a revolcarme en mi pecado, a mirar a Dios con desdén, con desprecio, a enfocarme en las cosas de esta vida presente y lo que a mí me interesa, lo que me hace feliz. No. El que es justificado es aquel que tiene hambre y sed de vivir una vida agradable para Dios. Esa es la justicia de Dios de la que está hablando Jesús. Santidad, obediencia. De eso es lo que nos está hablando el Señor Jesucristo aquí. Aquel que ha sido justificado del pecado, ahora aborrece su pecado. ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes, usted no les ha pasado? Nos odiamos a nosotros mismos. Cuando venimos a la palabra y vemos la demanda de Dios, uno dice, no, pero es que el hermano está exagerando. No, pero es que el Señor aquí, yo creo que Pablo era machista. No, venimos a la Biblia y decimos, miserable de mí. Nos miramos en el espejo de la palabra y decimos, no me gusta quién soy. No me gusta quién soy, porque vengo a la Biblia y lo que veo es que Dios espera de mí y yo no cumplo su estándar. Y por eso deseo cumplirlo. Hambre y sed de justicia. Cuando uno ama a alguien, uno desea ¿qué? Decíamos el jueves en el grupo bíblico, deseamos agradar a esa persona, ¿cierto? Yo sé que a mi esposa no le gustan los ratones, los odia. ¿Qué hago yo? En el hipotético caso, porque el gato ya se los comió a todos, que hubiera un ratón en la casa, yo agarro la escoba y lo mato. Ah, eso es maltrato animal. Yo lo mato, le doy un escobazo en la cabeza, ¡pim! ¿Por qué? Porque yo amo a mi esposa, odio lo que ella odia. Pero a ella le gusta el helado de yogur. ¿Yo qué hago? Voy y me como el helado de yogur con ella, porque a ella le gusta. ¿Sí o no? Me veo los programas de Hermanos a la Obra porque a ella le gustan. Es que a mí me gusten mucho, pero me los veo. Cuando van esas maratones, todo el día, casitas, pues bueno, yo quiero agradar a mi esposa. Yo no le quito el control, no, es que acá se va a ver lo que yo diga, no. Bueno, mi amor, vamos a ver casitas todo el día y me quedo dormido ahí. Cuando uno ama a alguien, uno ama lo que esa persona ama y odia lo que ella odia. Y cuando vemos a Cristo colgado de la cruz y nos damos cuenta qué fue lo que lo llevó a él allá, ¿qué fue lo que llevó a Cristo a la cruz? Mi pecado. Mi pecado mató al Hijo de Dios en una cruz. ¿Qué debo hacer con mi pecado? ¿Amarlo? ¿Acariciarlo? ¿Justificarlo? No, es que allá son unos exagerados. No, debo odiarlo. Señor, ayúdame a entender que tú escogiste un día de la semana para que tu cuerpo te adore, Señor. No me gusta. Yo el domingo lo veo como el día de descanso, el día de ir de paseo, el día de ir a lavar la ropa, el día de llenar los tanques. Ayúdame, Señor, a entender. Tu palabra dice que eso es pecado. Ayúdame a entender, Señor.
no lo entiendo. Ayúdame, Señor, porque sé que he pecado contra ti. Esa es la oración de un creyente. El creyente no es, pero es que ahora son legalistas. Allá quieren que uno esté metido allá en la iglesia. Vienen una vez al mes y según eso ya están metidos en la iglesia de cabeza. Señor, ayúdame con mi orgullo. Tu palabra dice, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, estimando a los demás como superiores a él mismo. Señor, a mí me importan un pepino mis hermanos en la fe. Señor, ayúdame a amarlos, a preocuparme por sus problemas, a no verme como la víctima, que todo el mundo tiene que tener piedad de mí, sino ayúdame a dar. No me gusta, Señor, soy egoísta. Ayúdame porque tu palabra me muestra que estoy en pecado. Esa es la oración de un creyente. Pero tenemos creyentes que es, nadie me visitó, nadie me dio, es que nadie me quiere, todos me odian, fui a la iglesia y el pastor no me saludó, yo no vuelvo para allá. El creyente verdadero tiene hambre y sed de agradar a Dios. ¿Por qué? Porque antes lo odiaba y ahora lo ama. Es hijo de Dios, tiene una nueva naturaleza. ¿Y qué es lo que ama a Dios? La justicia. Pero además de la justicia, Dios ama a su iglesia. El verdadero creyente ama. Y le voy a decir lo mismo que le dije a los muchachos del jueves. Imagínense en su cabeza, vamos a hacer un ejercicio así de metafísica, como en las iglesias carismáticas. Imagínense en su mente, ¿qué es lo que ustedes más aman? Alguien nos dirá, mis hijos, mi esposa, mi esposo, mi mamá, mi papá, mi negocio, mi carrera. ¿Qué es lo que ustedes más aman en esta vida? Ahora, pregúntense si aman a Dios y a su iglesia de la misma forma. Y allí sabrán si realmente están caminando conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué tanto amo a la esposa del Cordero? Tenaz, ¿sí o no? Y les aseguro que casi todos aquí salimos descabezados, empezando por el pastor. Nadie sale bien librado de eso. Pero ese es el estándar. Esa es la demanda de Dios. Si amo a Dios, debo amar a su iglesia. Amar lo que Él ama y odiar lo que Él odia. Segunda a los Corintios 5, 14 al 17. Segunda a los Corintios 5, 14 al 17. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Nos constriñe es, nos tiene presos, nos oprime. Pero otras traducciones dicen el amor de Cristo nos controla. El amor de Cristo me controla. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si tú has resucitado con Cristo, tú ya no vives para ti. Vives para aquel que murió y resucitó por ti. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Yo ya no vivo. Él es el que vive a través de mí. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Hay personas para las cuales dicen, ¿tú crees en Cristo? Sí, yo creo en Cristo. ¿Tú crees que Él murió en la cruz? Sí, Él murió en la cruz. Pero nada que ver. Lo conocen como un personaje histórico. El de las películas de Semana Santa. Así es el que pasan por RCN, las películas de la Biblia. Sí, Jesús. Lo conocen según la carne. Pero Pablo está diciendo, nosotros ya no lo conocemos así. ¿Por qué? Porque estamos en Él. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y una persona para decir que es creyente, tiene que vivir una vida nueva. No, como dice mi suegra, santo arropado.
Santo arropado es el que no ha nacido de nuevo, pero se disfraza de creyente. No, acá dice, Pablo va al tumor del cáncer y dice, no, tienes que ser una nueva criatura. No se trata de parecer, se trata de ser. Y aquel que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Hay personas que están en la iglesia y siguen viviendo igual. Igual a como vivían hace un año, a como vivían hace 2 años. Y Dios dice, no. Tienes que ser una nueva criatura. Entonces, para introducirnos en el sermón de la semana entrante, el deseo de justicia, el hecho de tener hambre y sed de ella, significa en última instancia un deseo de ser justo delante de Dios. ¿Cuántos de los que estamos acá deseamos ser justos? No, yo deseo este año ir de viaje, yo este año deseo comprarme un carro y trabajamos todo el año por eso. No nos digamos mentiras, no, a Dios no le podemos vender humo. Dejémonos de vainas, dejemos la carreta. No, es que yo deseo ser justo, ese es mi mayor nanana. Deseamos este año sacar una buena liquidación, comprarnos un carro, una moto, pintar la casa, echarle unos ladrillitos más a la casa, irnos de viaje, ¿cierto? Tener más que el año pasado. Pero el deseo del creyente es justicia. Ser justo delante de Dios. Se enfoca en eso, en una vida santa y justa delante de Dios. Es un deseo de liberarse del pecado en todas sus formas y manifestaciones. Cuando peca, se odia a sí mismo. Así como cuando uno se unta de algo que no le gusta, ¿no? Por ejemplo, más agua de marranos. ¿Sí? Uy, me unté de eso, ¿qué hace uno? ¡Ay! No. Eso es putrefacto. Uno inmediatamente va y se limpia porque sabe que eso huele mal, que eso hace daño. Y cuando vemos nuestro pecado, debemos reaccionar de la misma forma. Ese pecado me aleja de Dios. Ese pecado hace que yo pierda mi comunión con Dios. ¿Qué debo hacer? Alejarme, limpiarme, santificarme para Dios. ¿Por qué? Porque el pecado es lo que se interpone entre Dios y nosotros. Nos impide crecer en el conocimiento de Dios. Nos impide tener comunión con Dios. Y anhelamos tener comunión con Él porque es lo que amamos. Él es la persona a la que amamos, deseamos estar con Él. Si el pecado se interpone entre Dios y yo, ¿qué es lo más natural? Que yo me aleje del pecado, que anhele cada día estar más cerca de Él, no lo contrario. Tenemos en las iglesias personas que dicen ser creyentes que cada día están más lejos de Dios y más cerca del pecado. Y cuando se les confronta con el pecado, dicen, es que tú no me entiendes, nadie me quiere, todos me odian, la culpa no es mía, es que ustedes son muy estrictos, ustedes son legalistas, en lugar de decir, he pecado contra Dios. Estoy mal, necesito arrepentirme. Salmo 42, versículo 1 y 2. Dice el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Qué dice el salmista? Como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Algunos de ustedes, y no, pues me estoy adelantando, ¿no? Pero pues ya estamos terminando. ¿Ha sentido sed? En este momento, ¿qué sienten con este frío que está haciendo? ¿Ganas de un chocolate caliente? No, sed. ¿Y qué hacemos cuando tenemos sed? Buscamos el agua. Así tengamos que tocar la puerta de un desconocido y pedirle un vaso de agua regalada, lo hacemos. Ahí no tenemos vergüenza. El Señor dice que esa debe ser nuestra actitud hacia la obediencia y la justicia de Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de agua, debemos clamar por Dios y por vivir vidas agradables delante de Él. En cuarto y último lugar, 2 breves aplicaciones.
En primer lugar, no busques satisfacción en las cosas que te ofrece el mundo. Podemos concluir después de lo que hemos estudiado que el mundo ofrece muchas cosas, pero no satisfacen. Eso es como querer retener un puñado de agua. Hágalo por ensayo. Cuando vayan a la casa o ahorita que acabe el culto, toman un recipiente con agua y meten la mano a ver cuánta agua logran retener. O como dice el pastor Sugel Michelén, eso es arar en el mar. Se agarra un tenedor y le hace así a una taza con agua y usted va a mirar dónde quedaron los surcos. No hay. Eso es una empresa fallida. Como decimos coloquialmente, eso es botar pólvora en gallinazos, es imposible. ¿Que el mundo me haga feliz? No, eso es imposible. No busque la felicidad. Al final del día solo tendrás frustración. Los que han sido justificados ante Dios al arrepentirse de sus pecados, solo ellos podrán ser felices porque su deseo natural es llevar vidas santas delante de Dios. Y Él promete. Esto no solamente es un espejo, es una promesa. Serás bienaventurado. Feliz como una lombriz. Feliz si tu propósito es la justicia de Dios en tu vida. Y por eso luchamos contra nuestras pasiones y contra nuestros pecados. Luchamos contra aquellas cosas que nos gustan y que sabemos que a Dios no. Ay, no, a mí no me gusta el pecado. Ay, ay. Cuando pecamos, lo hacemos con el deseo. Me gusta el pecado, si no, no pecaría. Lucho contra ese viejo hombre para someterlo a Dios. Santiago capítulo 4, versículo 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Quieres vivir según los rudimentos de este mundo, según los principios de este mundo? ¿Quieres vivir buscando la felicidad como lo hace la gente del mundo? Eres enemigo de Dios. Vives como el mundo, eres del mundo y eres enemigo de Dios. No se puede ser amigo de Dios y amigo del mundo al tiempo. No se puede buscar satisfacer los deseos mundanos de tu corazón y llamarse creyente. Eres enemigo de Dios, estás muerto en delitos y pecados. ¿Deseas a Cristo? ¿Lo deseas con tu corazón? Así como deseas un vaso de agua cuando tienes sed. Así como deseas un plato de comida a las 2 de la tarde, ¿deseas a Jesús? ¿Lo consideras precioso? ¿Tienes hambre y sed de agradarle? Miren lo que dice Primera de Pedro 2 del 7 al 8. Primera de Pedro 2 del 7 al 8. Para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Jesús es precioso para ti? Jesús solo es precioso para aquellos que creen. Los que todo el tiempo tienen excusas, Jesús es piedra de tropiezo para ellos. Son desobedientes y su fin será la condenación eterna, porque no han visto la hermosura de nuestro Señor Jesucristo, no han visto, no han contemplado el maravilloso y grande perdón que nos ofrece Él desde la cruz, y lo tienen en poco. Tienen en poco las cosas espirituales y eternas, y se enfocan en las cosas de esta vida presente, en satisfacer sus placeres y deseos. Como dice la palabra de Dios, los sensuales, los que no tienen el Espíritu de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, yo te alabo, te doy honra y gloria por tu palabra. Y quiero, Señor, pedirte que obres en nuestros corazones. Como iglesia, Señor, nos ayudes cada día a anhelar ser santos, a anhelar obedecerte.
Y aquellos que no sienten esa necesidad, que están enfocados más en las cosas de este mundo, Señor, dales arrepentimiento. Que tu Espíritu Santo los acuse de pecado, los convenza de pecado, de justicia y de juicio. Que tu Espíritu Santo los lleve a la cruz y les muestre el rostro desfigurado de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él sufrió para darnos vida eterna. Y una vez allí frente a la cruz, puedan ver cuánto tú odias el pecado, pero también cuánto amas al pueblo de Dios, cuánto amas al hombre. Y de esa manera, percibiendo su pecado y su pobreza de espíritu, se humillen delante de ti, se arrepientan de sus pecados y tú les regales el don de la vida eterna, Señor. El que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gracias, bendito Dios. Bendice a tu pueblo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.